Muy buenos días, hoy miércoles 31 de octubre del año 2012. Estamos transmitiendo en vivo desde DGES TV Aprendiendo y estamos muy contentos el día de hoy, ya que como lo hemos visto en los programas anteriores hemos estado hablando de caballos. Y hoy es un tema muy similar. Similar, ¿por qué? Porque no es exactamente del caballo del que vamos a hablar. Vamos a hablar de los potros. Sí, así como lo ves y como lo escuchas, vamos a hablar de los potros. Porque, ¿acaso sabes la definición de qué es un potro o en qué se parece a un caballo? Y bueno, yo la verdad no tengo muy en claro estas cosas y para esto tenemos una invitada muy especial. Pero antes, presento a mi compañero Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Yo muy bien, aquí como ven estrenando cubitos de micrófono. Ya próximamente vamos a estrenar cortinilla para el programa. Y bueno, tenemos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Cosas por el estilo, pero por esta ocasión vamos a hablar qué es un potrillo y bueno, para eso tenemos una invitada muy especial. Y bien, la invitada que tenemos el día de hoy es la licenciada Yasmín Esperanza López García de la Facultad de Medicina y Zootecnia de la UNAM. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación y espero que a todos nos quede claro que es un potro a diferencia de un caballo adulto. Que es un caballo adulto, ¿no? Y bueno, doctora, para empezar, ¿qué es un potro? Mira, un potro se podría decir que es el bebé de un caballo y pues obviamente como los bebés humanos al principio deben de tener ciertos cuidados que van a ser pues sumamente importantes y básicos para que se pueda desarrollar y llegar a ser un buen caballo adulto o una buena yegua. Bueno, y para empezar, para llegar a ser potro, se pasa un proceso de gestación, ¿no? Así es. ¿Aproximadamente cuántos días abarca el periodo de gestación? En los caballos es de 340 días, más o menos. Podría nacer 20 días antes o 20 días después si se considera todavía como normal. Y en caso de que hubiera un aborto de un feto. Mira, le llamamos nosotros aborto cuando tiene menos de 300 días de gestación y pues el producto, en este caso un potro que ya no estaba a término y que ya no está pues vivo. Bueno, otra cosa, Yasmín, podemos, más bien la duda que se me presenta, hay señoritas que lamentablemente abortan. Ahora, ¿un caballo puede hacer lo mismo con su bebé? Mira, la naturaleza es como bien sabia. Ajá. Y la mayoría de las veces que ocurre un aborto en una yegua es porque o la yegua está muy enferma o el producto tenía alguna malformación o anormalidad que ya no le dejó pues llegar a término. Pero pues solamente se da en esas condiciones, ¿no? Y es muy, muy raro y ahí debemos de revisar a la yegua para que no le vuelva a presentar. O sea que solamente en esas condiciones ustedes realizan el aborto al caballo. Exactamente. O cuando hay mucho riesgo de que la yegua pues pueda sufrir de algo, ¿no? Si es que ese potro llegara a nacer. Me imagino que le han de realizar un tipo de examen para determinar si le tienen que hacer aborto a la yegua, ¿no? ¿Qué es lo que le revisan a la yegua para determinar que van a abortar al producto? Pues mira, la yegua empieza a manifestar cierto comportamiento que no es normal. Entonces algunas yeguas pueden presentar fiebre, pueden presentar alguna secreción anormal, ¿no? De la parte de reproductor de la yegua. Entonces ahí es cuando se revisa y nosotros utilizamos mucho el ultrasonido. Entonces con el ultrasonido podemos detectar cuando ese potro o ese producto ya no se mueve, ya no tiene latido cardíaco, ya no es viable y obviamente pues poder hacer lo necesario para que la yegua aborte. Bueno, también tenemos en el periodo de gestación al potro prematuro, ¿no? Que es en menos de 320 días si llegaran a ser. Exacto, lo consideramos cuando la gestación lleva menos de 320 días y pues este potro nace vivo, pero pues evidentemente sus características van a ser diferentes a las de un potro normal, su peso va a ser menor, las características de su pelo son diferentes, nacen a veces con la cabecita bombada, con otras características que nos ayudan a saber que es un potro prematuro. Entonces esto se le conoce como un potro inmaduro. El inmaduro es el que tiene
incluso hasta los 340 días de gestación, o sea, el tiempo de gestación puede ser completamente normal, pero se parece muchísimo en cuanto a características físicas al potro prematuro. Esa es la diferencia. ¿Y de cuántos días consta esta evaluación? Pues mira, es como vital estar revisándolos los 3 primeros días, sí, cuando nacen. Y si tú lo puedes extender durante toda la primera semana es muchísimo mejor, porque te puedes dar cuenta cuando puede empezar con algún signo de enfermedad. Y cambian los procesos de evaluación en los diferentes días. Me refiero a que, por ejemplo, en el primer día evalúan ciertas características de la yegua. No sé, el peso, no sé, a lo mejor su visión. ¿Qué evalúan en estos días? Pues sí, mira, por ejemplo, el primer día, un potro normal se tiene que levantar muy continuo, ¿no? Cada hora se levanta, come de la yegua y la mayoría del tiempo está dormido. Sin embargo, en cuanto tú entras a la caballeriza o alguien más, algún otro caballo, si es que vive con muchos más, el potro tiene que salir corriendo, ¿no? Como reflejo normal. Y durante pues su avance en cuanto a edad, no sé, a los 3 días, a los 5 o a los 7, el potro ya se acostumbra un poco más a su medio ambiente y tú lo vas viendo conforme avanza pues el tiempo y ya va a ser diferente lo que le evalúas en el sentido de que ya va a estar más acostumbrado al lugar donde vive. Ok, bueno, para todo esto, cuando la yegua tiene a su bebé, a su potro, empieza un proceso, ¿no? Y en el día 1 es donde empieza todo y tenemos que determinar todo, si va a estar enfermo, si está enfermo, si padece de algo. Y entonces, ¿cómo empezamos a hacer esto en el primer día? Se hace un examen de la placenta, ¿no? Así es. ¿En qué consiste? Mira, la placenta, pues digamos que es la bolsa en la que viene envuelto el potro. Es importante evaluarla, pues tenemos que saber que esté completa, no que salga la bolsa completa para determinar que la yegua no se haya quedado con residuos de esta bolsa y que la yegua pueda estar enferma. Y de ahí, si la yegua está enferma, sabemos que no va a cuidar bien del potrillo. Después, el peso del potro, ¿no? Ya que si un potro pesa 35 kilos cuando nace, diario debe de ganar aproximadamente 1 kilo. Entonces es muy rápido y mucho el peso que ganan los potros al principio. La cantidad de veces que come, cómo duerme, que siga la madre todo el tiempo, eso es un buen indicativo de que un potro está sano, por ejemplo. ¿Y qué proceso sigue después de que ya dio a luz al niño, al potro? ¿Tienen que desinfectar algunas partes de su cuerpo? ¿Ustedes limpian al potro o la misma madre lo hace? Al principio la misma madre o la yegua pues lo estimula, ¿no? Lo puede lamer, lo puede oler, lo puede ayudar incluso un poco para que se levante. Un potro generalmente a los 45 minutos o 1 hora ya debe de estar de pie y debe de estar tratando de comer de la yegua para considerarlo normal. La yegua le ayuda a ese proceso y nosotros, después de que ya se dio ese reconocimiento normal para no interferir y que la yegua se pueda poner molesta, por ejemplo, ya le podemos empezar a desinfectar el ombligo, a revisar signos vitales como corazón, respiración y algún otro tipo de signos que nos vayan a decir que está bien. ¿Y por qué es importancia de desinfectar el ombligo? Mira, el ombligo es básico porque cuando se separa de la placenta pudiera quedar abierto un poco. Y como te comentaba, el potro pasa mucho tiempo dormido y echado. Entonces a veces donde duerme puede ser que haya muchas bacterias que entren por el ombligo y que de ahí se puedan diseminar a todo su cuerpo y empezar enfermo de varias partes o sistemas del potro. O sea que cuando se refieren, de acuerdo a la evaluación que se hace la desinfección del ombligo, ¿esto se aplica tanto a la madre como al potro? No, nada más al potro. Nada más al potro. Y una vez que se separó el potro de la placenta, de esa bolsa, eso es lo que pudiera quedar abierto, de ahí la importancia de desinfectarlo. ¿Y qué otros factores intervienen en esta evaluación? No sé, tal vez el peso, la alimentación. ¿Cambia la alimentación en este caso, aparte del potro, cambia la alimentación de la yegua? Sí, como la yegua va a estar produciendo leche, al principio el primer líquido, la primera solución que le sale a la yegua de la ubre se llama calostro.
Y es muy importante que el potro lo tome porque es lo que va a estar lleno de protección. Nosotros lo conocemos como inmunoglobulinas que lo van a proteger de las enfermedades. Después produce leche, entonces lo que se debe hacer con la modificación de la dieta de la yegua es darle más concentrados, incluso más porcentaje de comida, pues para que ella pueda producir toda esta cantidad. Entonces para esto hacen una evaluación del colostro también. Exactamente. El calostro, que es lo que tiene, pues todo lo que lo va a proteger, exacto, calostro, nosotros lo vemos, tiene que ser muy amarillento, tiene que ser como muy pegajoso, y mientras más amarillo y pegajoso esté, quiere decir que está más concentrado en estas, exacto, en estas inmunoglobulinas que van a proteger al potro. Y bueno, después de esto viene un examen físico para determinar si el potro está bien. ¿En qué consiste todo este examen físico completo? El examen físico, primero, como les decía, un potro va a ser difícil que se deje agarrar por nosotros, ¿no? Obviamente somos de otra especie y por ser especie depredadora tienden a huir. Entonces, uno, pues es agarrarlo, después tomarle la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ver que el potro esté alerta, que siga todo el tiempo a la madre y que trate de imitarla, que no tenga fiebre. Es muy importante también porque eso nos ayuda a determinar si tiene algún proceso infeccioso o no, que orine y que defeque, ¿no? Para nosotros es importante que este potro pues saque las primeras heces para saber que todo su tracto gastrointestinal va a estar sano y recibiendo en mejores condiciones el calostro y la leche. ¿Y estas observaciones cada cuándo se tienen que realizar? ¿Hay una hora determinada o un día para hacerlo? Mira, el primer día lo más frecuente que se puede hacer es muchísimo mejor. Claro, sin molestar tanto al potro y a la yegua, ¿no? Y después con 2 veces al día es más que suficiente, principalmente durante la primera semana. Es como vital para saber y determinar que nuestro potro esté sano. Okay. Bueno, eso se hace en el día 1, ¿no? Me parece. En el segundo día, ¿qué se empieza a hacer con el potro? Aparte de la examinación de todos los días, ¿no? Ver que defeque, que orine, que esté tomando leche bien. El peso, como les mencionaba, tiene que ganar aproximadamente 1 kilo de peso por día. Y al segundo día generalmente ya lo podemos sacar a lo mejor un poquito al sol, a que camine con su mamá y a que haga ejercicio. También para que todo su sistema muscular tome fuerza y él pueda estar acostumbrado a salir corriendo en cualquier momento, ¿no? Como la mamá. Y para eso ustedes hacen varios tipos de exámenes, igual en las heces se fijan demasiado si tiene diarrea. Exactamente. Un potro generalmente es no similar, pero vamos, sus heces son parecidas a las de un borrego, ¿no? Son bolitas, un poco duras, medio verdecitas o cafezosas, y si el potro llegara a tener diarrea, pues eso no es un buen indicativo, sobre todo en los primeros 7 días de edad. Esta evaluación también varía, depende qué tipo de sexo sea el potro. Generalmente se les revisa y se les hace lo mismo, ¿no? Principalmente lo de la desinfección del ombligo. Pero, por ejemplo, en las potrancas, a diferencia de los potritos, la salida de orina pues va a ser de un lugar diferente, ¿no? Y lo que aquí nos va a importar es principalmente que no estén orinando por el ombligo. Cuando el ombligo queda muy, muy abierto, incluso pueden llegar a orinar por el ombligo. Entonces es una de las diferencias que podemos ver entre potros y potrancas. Ok, pues nos damos un break para mandar saludos a las técnicas que están conectadas y nos están acompañando. La 69, la 56, la 73, la 100, la 18, la 39, la 40, la 64, la 53, la 26 y la 6. Milagro que está conectada a la 6. Y bueno, nos pregunta la técnica 73. Entonces, ¿la naturaleza se encarga de interrumpir la gestación? Así es. La naturaleza es muy sabia y en cuanto el potro tiene alguna enfermedad muy, muy grave, la mayoría de las veces interrumpe la gestación y hace que la yegua aborte el producto. Y dice hasta aquí, prefiero que sea un aborto a que el potro salga mal. Exacto. Digo, sí salga hay defectuoso. ocasiones en las que los potros nacen vivos y con enfermedades muy graves, pero es el menor de los porcentajes, afortunadamente para los potros y para nosotros. Ok, bueno, también la 73 nos pregunta, ¿potro y neonato son sinónimos?
No, yo hago la especificación entre potros neonatos porque ellos son los que tienen hasta una semana de edad. Un potro neonato se considera hasta los 7 días de edad. Podemos tener potros de 1 año, de 6 meses, incluso hasta de 3 años se les puede considerar potros. Y ya caballos adultos son los que tienen a partir de 5 años de edad. Pero neonato como tal, hasta los 7 días. ¿Y hasta qué edad empiezan a desarrollar bien sus articulaciones? Mira, pues las tienen que desarrollar desde el primer mes de vida, eso es un proceso normal, sí. Y ya dependiendo a lo que nosotros los vayamos a dedicar, es la importancia que le vamos a dar, ¿no? Si en un caballo adulto lo vamos a dedicar al salto, a las carreras y demás, pues es la importancia que le vamos a dar a esas articulaciones y ese tejido muscular. Y, por ejemplo, si un caballo... Me habías mencionado varias categorías de que si nace en 320 días antes, o ¿cuál sería una anomalía en un potro? ¿En qué periodo sería el menos indicado para que él naciera? Menor a 320 días. En estos casos, si él naciera en menos de 320 días, ¿hay lugares donde ellos pueden estar para que ustedes le ayuden a completar su desarrollo? Exactamente, es como cuando un bebé humano nace prematuro y lo mantienen en una incubadora. Nosotros como tal no lo mantenemos en una incubadora, pero sí tenemos terapias intensivas para estos potros. Nos llegan al hospital y obviamente les vamos a hacer todo lo que se les podría hacer en una incubadora en el caso de los bebés humanos. ¿Y esto puede salir un poco caro? Sí, la mayoría de las veces es pues bastante caro, ¿no? Porque se les tiene que dar, o se les tiene que estar manteniendo la temperatura, se les tiene que estar dando alimentación artificial, se les tiene que estar cuidando de que no se infecten, ¿no? En otras partes del cuerpo, y la verdad es que la mayoría de las veces sí sale caro, pero también, afortunadamente para nosotros, la mayoría de las personas que tiene caballos se preocupan muchísimo por ellos y no importa el costo. Ahora sí que lo que les cueste, ¿no? Siempre y cuando sus potritos estén bien. Ok, nos dice la técnica 18, muy interesante su charla, gracias. Pues gracias a él porque nos está poniendo atención. Y bueno, la 73 nos pregunta, en el caso de las yeguas, ¿se da también el caso de interrumpir con una cesárea? ¿Es correcto el término? Mira, cesárea la utilizamos cuando por el ultrasonido, por ejemplo, o algunos otros signos, sabemos que el potro no va a poder nacer naturalmente. A lo mejor porque viene acomodado de diferente forma, porque está muy grande o porque tiene algún defecto el cual no lo va a permitir salir adecuadamente. Nosotros sí utilizamos también la cesárea. La yegua puede entrar al quirófano, se le hace una cesárea y la mayoría de las veces se trata de salvar a los dos sin ningún problema. Obviamente es más complicado, ¿no? Los sí, cuidados. Por supuesto, son muy complicados porque ahí la yegua también va a estar sin movimiento, va a tener dolor, va a estar incómoda y van a ser tanto cuidados para el potro como para la yegua, pero claro que se puede. Y bueno, ¿cómo pesarían al potro? ¿Cómo es que pesan al potro? Me imagino que debe ser complicado agarrarlo y que se echa a correr sí, y ir atrás de él, sobre todo ¿no? porque son pues bastante juguetones cuando están sanos. Tenemos básculas especiales para pesarlos, o si no, cuando estamos en campo, es decir, que un potro no está en el hospital y que no lo podemos subir a una báscula, hay cintas especiales con las que se mide su pancita, ¿no? Y dependiendo de la medida que tengan, son los kilos a los que corresponden. Son cintas especiales para potros. Ok, me imagino que igual cuando nace el potro, se fijan también en el comportamiento, ¿no? Sí, es muy importante, porque un potro completamente sano siempre va a estar queriendo seguir a la mamá, imitándola en todo momento, y la mayoría de las veces van a tratar de huir de nosotros. Hasta que una vez se acostumbran, ¿no? Obviamente que los empezamos a tocar y todo, pero sí, es como vital el comportamiento. Y bueno, y dentro del comportamiento, ¿qué significa reflejo de oposición? La mayoría de las veces cuando nosotros nos acercamos a los potros, se empiezan a echar para atrás y para atrás y para atrás. A eso es a lo que nosotros conocemos o llamamos como reflejo de oposición. Una vez que ya nosotros les impedimos que se estén echando para atrás, la mayoría de las veces lo que hacen es dejarse caer. Pero eso es completamente normal, como dejan diciendo, pues déjame de molestar, ya no quiero que me toques.
Bien, pues de la técnica 73 nos preguntan, Yasmín, ¿cuándo? Dice, cuando son potros, ¿cada cuándo tiene que amamantarlo la yegua? Pues mira, cuando el potro se está volviendo un poquito perezoso, la yegua generalmente lo estimula, lo lame y generalmente de 4 a 5 veces cada hora se está levantando a mamar y dura pegado a la ubre como 2 o 3 minutos. Eso es lo normal. La verdad es que la frecuencia es pues muchísima, ¿no? Por ejemplo, y por eso la producción de leche pues es muy importante. Ok, bueno, también en el comportamiento, si el potrillo no reconoce a su madre. Ese es uno de los primeros signos de enfermedad. Porque no es normal pues que un potrito no sepa quién es su mamá, ¿no? Sobre todo porque es la primer figura que ve cuando nace. Entonces es bien importante que todo el tiempo la siga y sepa quién es. Incluso a veces cuando están en un potrero y hay más yeguas con más potros, los potros, aunque son curiosos y están con los demás, siempre saben exactamente quién es su mamá y a quién se deben de dirigir para comer. ¿Y qué enfermedad se podría deducir que se deba a esto que no reconocen a la mamá? Mira, a veces la fiebre hace que se pongan muy deprimidos y que dejen de reconocer a la mamá. Pero específicamente también hay una enfermedad que se llama encefalopatía hipóxica. Digo, a lo mejor el nombre es un poco complicado, pero sucede cuando el potro no se oxigena bien y hace que todo su cerebro se inflame y a nivel nervioso, digamos, no tenga la capacidad de reconocer a nadie. Y pues la primera parte que vamos a ver es que no reconoce bien a su mamá. Y bueno, ya metiéndonos en esto de las enfermedades, la técnica 73 nos pregunta, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en un potro? Mira, la primera es la infección en el ombligo, ¿no? Como les decía, es muy importante estar desinfectando el ombligo. Otras, a lo mejor ya no son en importancia, no en aparición, pero la septicemia nosotros lo conocemos como una infección generalizada, ¿no? Cuando ya estas bacterias entraron por el ombligo y atacan todo el organismo, también es otra enfermedad. Artritis séptica, por ejemplo. ¿En qué consiste esa enfermedad? La inflamación y la infección de varias de las articulaciones de los potros. Pero la verdad es que todo está relacionado con la entrada de estas bacterias o de estos microorganismos a través del ombligo principalmente. Y de ahí, ya una vez que llegan a la sangre, se pueden ir al sistema respiratorio, a las articulaciones, al sistema gastrointestinal, etcétera. De ahí se pueden repartir ya a todos los demás sistemas. O sea que todo sale como una cadenita si no se desinfecta bien el ombligo. Exactamente. Precisamente por eso viene la importancia de hacerlo rápido. Exactamente, sí. ¿Cómo cuánto se tardan en desinfectar el ombligo del potro? Pues mira, después de que el potro ya reconoció a la madre, ya se levantó y empezó a comer de la mamá, generalmente es cuando nosotros podemos entrar y desinfectarle el ombligo. Estoy hablando más o menos de 1 hora y si se puede hacer antes es muchísimo mejor. Y bueno, ¿nos podría seguir mencionando más enfermedades comunes sobre los potros? Sí, bueno, aparte de la artritis séptica, hay algunos potritos que durante la gestación no tuvieron una buena posición in útero y pueden presentar algunas desviaciones de los miembros, ya sea de las manos o de las patas. Entonces cuando los vemos levantarse, no tienen una buena posición y están como un poco chuecos. Eso también es común. Pero generalmente con el ejercicio y conforme va pasando el tiempo se componen la mayoría de las veces. Bueno, dentro de las características que presentan, de acuerdo cuando están enfermos, ahí dice fallo en la intimidad. ¿A qué se refiere esto? Es fallo en la inmunidad. 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 Y lo que sucede es que los potros o no se levantaron a tiempo porque ya estaban enfermos, o la yegua no produjo un buen calostro, como les mencionaba. Mientras el calostro sea más amarillo y más pegajoso, quiere decir que va a tener más células que protejan al potro. Entonces es bien importante que el potro se lo tome completo para saber que no haya falla en esta inmunidad y que obviamente cuando esté enfrentando algún tipo de enfermedad, todas estas células de protección lo van a ayudar y lo van a proteger. Entonces a eso se refiere, que si no se lo toman completo o si la yegua no produjo un buen calostro, pues no van a tener unas buenas defensas. ¿Y cuáles son los cuidados más comunes
que se le tiene que dar a la cría? Pues mira, saber que consuma un buen calostro, que se levante a tiempo, es decir, en la primera hora de nacido, que se le desinfecte el ombligo es básico, que esté ganando aproximadamente 1 kilo por día, que lo veamos alerta y todo el tiempo siguiendo y reconociendo a su mamá, y que todos sus signos vitales estén en rangos normales conforme nosotros les hacemos exámenes físicos. ¿Y qué hay dentro de la temperatura? Mira, esto es muy importante porque cualquier potro que presenta fiebre quiere decir que tiene un proceso infeccioso. A lo mejor todavía no lo está manifestando pues severamente, todavía no lo hemos a lo mejor tirado todo el tiempo, que no quiere comer, pero sí es un indicativo de que el potro puede presentar algún proceso infeccioso. Entonces, incluso la mayoría de las veces cuando vemos a potritos con fiebre, ya les podemos empezar a administrar antibióticos para prevenir que no tengan alguna enfermedad pues muy fuerte o muy severa. Ahora, ¿estas enfermedades las pueden contagiar a la madre? No. Generalmente es de madre a potro, sobre todo porque la madre ya infectó, digámoslo así, la caballeriza o el medio en el que va a vivir. Entonces, la mayoría de las veces la yegua, sin querer, obviamente, pues puede infectar al potro. Sin querer. Y bueno, en el calostro hablamos de la calidad, ¿no? De que entre más amarillo y más pegajoso es mejor, pero la cantidad, a veces dan más, a veces dan menos. ¿Qué es lo que necesita un potro aproximadamente? Sí, mira, en cuanto a cantidad pueden producir hasta 1,5 o 2 litros de calostro. Pero como les mencionaba, a lo mejor no es tan importante la cantidad, sino la calidad. Mientras más concentrado, pues es muchísimo mejor. A veces hasta lo que se puede hacer es como robarles un poquito de calostro a las yeguas, que vemos que tienen mucho, ¿no? Lo podemos congelar y cuando se presentan otros partos y otros potritos que vemos que esas mamás no tienen mucho calostro o de buena calidad, lo que congelamos lo podemos descongelar y se los podemos dar a esos potritos, tratando de protegerlos más. Obviamente. Claro. Bueno, pues le agradecen mucho la técnica 73, porque conoce bien el tema y lo explica de manera sencilla, amena y fácil de comprender. Gracias por compartirnos sus conocimientos. Ya tiene fans. Muchísimas gracias. Nos pregunta la 73, ¿cómo detectan que una hembra preñada va a dar a luz? Primero, pues porque sabemos o deberíamos de saber cuándo se le dio monta a la yegua, ¿no? Y más o menos tener calculado cuántos días de gestación lleva. Eso es lo primero. Y luego las yeguas generalmente se empiezan como a aislar, no hacen nido como tal como otras especies, ¿no? Sí. Pero sí se empiezan a aislar, las vemos más tranquilas, que ya no se quieren mover tanto, obviamente por el peso del potro, ¿no? Y empiezan a tener signos como de dolor. Eso es también como muy característico. Empiezan a tener signos de dolor y como en las mujeres no es que se les rompa la fuente como tal, pero sí empiezan a tener salida o secreción de líquido y eso ya es un indicativo de que está próxima a parir. Bueno, en los programas anteriores nos han explicado, bueno, más bien hemos enfatizado demasiado en las enfermedades más comunes en los caballos. Se supone que la primera era de las articulaciones, que si tenían problemas en las patas, y la segunda muy marcada son esto de los cólicos. ¿Un potro puede nacer con un cólico? O sea, bueno, con dolor abdominal, con dolor... Sí, abdominal. Sí, abdominal. Mira, nacer como tal, ¿no? Las primeras horas generalmente no lo presentan, pero hay potritos que, como les mencionaba, las primeras heces se les pueden quedar ahí adentro, les cuesta mucho trabajo pues defecar y es cuando presentan cólico. Entonces generalmente a las 6 u 8 horas vamos a empezar a ver que el potro se siente incómodo y tiene dolor abdominal por eso. Perfecto. Pues muchas gracias, Yasmín. Y bueno, como hay muchas dudas acerca de los potros, pero antes vámonos con un corte y regresamos enseguida aquí a tu programa Mascota TV. Gracias. Pues
que creen que los engañamos, porque todavía seguimos aquí, ya que vamos a aclarar una duda de la Escuela Secundaria Técnica 73. Dice, ¿pudiera repetir, Yasmín, la otra enfermedad cuando mencionaste que el potro no reconoce a la madre? ¿A qué enfermedad se refiere? Sí, mira, se llama, el nombre completo y largo es encefalopatía hipóxica isquémica, y es cuando el potro no se oxigenó bien y no se irrigó bien su cerebro. Pues ahora sí, ya vámonos a un corte. Espero que no me estén engañando otra vez porque yo también me espanté. Pues vámonos a un corte y regresamos aquí a Mascota TV. Muy bien, pues ya regresamos a Mascota TV y seguimos con
muchas dudas acerca de los potros y nos alegra que estén en contacto con nosotros a través del chat, que es nuestra herramienta básica para que podamos estar en comunicación. Así que si tienen dudas, comentarios, no duden en escribirlas y nosotros o les aumentamos más las dudas por esas aclaraciones que hacen que sigamos teniendo más curiosidad acerca del tema. Es que siempre se burlan de mí en un cierto sentido, porque siempre digo que vamos a ampliar las dudas, pero lo digo como en un sentido filosófico, ya que entre... Sí, en verdad, porque entre más información, ¿a poco no les despierta más esa curiosidad por seguir conociendo más acerca de los animales, en este aspecto pues de los caballos? Y ahorita nos estamos entrando con los potros con la licenciada Yasmín. Entonces, Yasmín, estamos comentando esto acerca de los potros, de los caballos y centrándonos en esto del nacimiento de los potros. ¿Qué dieta rigurosa llevan los caballos? Ya que sé que su intestino es demasiado largo y sufren mucho de esto que es los cólicos. Por lo tanto, ¿llevan alguna dieta después de que ya nacieron? Pues mira, la principal dieta va a ser la leche de la mamá, sobre todo por la frecuencia con la que la consumen, ¿no? Pero una vez que empiezan a ver que la mamá se acerca a sus platos y empiezan a comer o agarran la paja o la avena o incluso el pasto, a ellos también les da curiosidad y le empiezan a probar más o menos a los 4 o 5 días de edad incluso, ya para que conforme avance el tiempo, ¿no? En un mes ya estarán probando un poquito de la comida de la mamá e incluso pues su intestino se empieza a acostumbrar a ese tipo de comida y les empieza a gustar, obviamente. Nos pregunta la técnica 56, ¿hasta cuántos meses debe estar amamantado un potrillo? Pues mira, lo normal es más o menos de 3 hasta 6 meses, ¿no? Lo que más se recomienda es que se encuentren amamantados hasta los 6 meses, porque obviamente pues van a estar más fuertes y van a estar mejor nutridos, pero la verdad es que a veces hay que o necesitamos retirarles a los potros a esas yeguas porque se están quedando un poquito muy flacas, ¿no? Y vemos que ya no están produciendo una buena cantidad de leche y el potro por ende pues empieza a dejar de crecer y a ganar peso. Entonces a veces a los 3 meses se los retiramos y les empezamos a dar otras cosas al potro que lo van a nutrir, lo van a hacer crecer mejor. Entonces es como una cadenita, ¿no? Si la yegua no está mal, si la madre está mal, por ende igual el potrillo va a estar mal. Exactamente, porque no va a producir la suficiente cantidad de leche para que ese potro pues se nutra y crezca. Entonces me imagino que debe ser el doble de complicado, ¿no? Porque aparte de cuidar al potro, también tenemos que cuidar a la madre. Sí, por supuesto. Siempre tenemos que estar viendo por la salud de la yegua, porque se va a reflejar mucho en la nutrición y en el crecimiento del potro. Siempre. Y bueno, ya que termina de ser amamantado el potrillo, ¿qué es lo que empieza a comer? Pues mira, generalmente se le empiezan a dar cosas blandas como pastito, como algún heno de avena y algún concentrado que tenga lo que generalmente debería de haber tenido la leche. Algunos ya les gustó porque lo empezaron a probar cuando la mamá lo consumía. Hay otros que no les gusta mucho y que siempre van a preferir la leche, ¿no? Casi. Y lo que se hace es comprar leche en polvo, revolverla con esos concentrados para que a él pues le guste más y lo empiece a probar más y llegue a terminarse su ración completa. Supongamos que algún potro llega a tener alguna complicación de sus intestinos. Ellos, si mal no recuerdo, ellos no pueden vomitar, ¿verdad? Exactamente, no pueden vomitar. Lo que nosotros debemos hacer, que yo creo que ya en algún momento se los explicaron, los sondeamos, les metemos un tubo por la nariz. Digo, a lo mejor se escucha un poco grave, pero debido a que no pueden vomitar, nosotros le llamamos sondeo nasogástrico. Entonces les metemos una manguerita que va hasta su estómago y le sacamos todo lo que a ellos les está afectando y está haciendo que les duela, ¿no? Obviamente a lo mejor se escucha pues muy drástico, muy dramático, pero la verdad es que cuando nosotros aliviamos y sacamos todo lo que les está afectando su estómago, ellos se quedan más tranquilos y dejan de tener dolor. Pues a mí no me sonó un poco grave, ¿no? Digo, a mí si me hicieran eso no se quería. Bueno, nos pregunta la técnica 73. ¿Las pezuñas de los potros al nacer son duras o blandas? Mira, deben de ser duras, pero como les mencionaba, en potros prematuros de menos de 320 días, que es una de las cosas por las que nos damos cuenta que son prematuros, son blanditas.
Entonces, conforme pasa el tiempo, se les van queratinizando más y se les van haciendo duras. Pero sí, un potro prematuro tiende a tener los casquitos suaves. Okay. ¿Y no lastiman a la mamá al salir del vientre? No. ¿Por qué se da esto? Por la posición en la que salen. Generalmente lo que hacen es primero los casquitos de las manos, luego la cabecita, el cuerpo y al final las patitas. Entonces esto hace que no se le lacere a la yegua, a menos que vengan en una mal posición, ¿no? Que estén volteados o que estén transversales a la salida. Ahí es cuando sí se le pudiera lastimar a la yegua. De cualquier otra forma, no hay cómo. Así como hay otros animalitos que nacen con algunos sentidos, pues todavía no los desarrollan. Los caballos ya nacen viendo, escuchando. Mira, es una de las especies que nace con casi todos sus sentidos al 100, porque como son una especie que es depredada, no en forma natural, a la hora ya tienen que estar parados y tienen la capacidad para salir corriendo junto con las mamás, ¿no? Pero digamos que uno de los sentidos que está un poquito más bajo es el de la vista. Y no porque les cueste trabajo ver, sino porque a veces objetos muy cercanos no los alcanzan a librar y puede ser que se peguen en los ojitos o que se ulceren. Entonces es una de las cosas que debemos cuidar. Pero realmente a los 3 días a la semana de edad ya también está al 100 y no tienen ningún problema. Bueno, nos comenta la 73. Se ha hablado de la yegua y del potro. ¿Y onte la pa? ¿Dónde está el papá? ¿No tiene acercamiento al potro? No. En este caso o en esta especie, generalmente los papás solamente se utilizan para eso. Gestan a las yeguas, se lleva a cabo la gestación, el parto, y pues generalmente, ¿no? Aunque a lo mejor se escucha feo, es para lo único que se ve en la yegua y el semental. Para procrear al producto, ¿no? Y listo. Y como en la mayoría de las especies, la mamá es la que se encarga de los bebés. Y bueno, ellas se pueden poner celosas, que digan, hay que tener cierto cuidado cuando te acercas a ellas porque piensan que les vas a robar a su hijo. Sí, claro, sobre todo las mamás primerizas, ¿no? Las yeguas que paren por primera vez son las que se pueden poner celosas, agresivas, y que nosotros al entrar a la caballeriza o al lugar donde están los potros, a veces nos quieren patear, nos quieren morder, tratando de proteger a su cría. Pero una vez que ven que nosotros no somos ningún riesgo ni que vamos a dañar a su cría, dejan que la revisemos sin ningún problema. Pero generalmente solo pasa con las primeras, ahora sí que con la primera yegua del primer parto y nada más. Yasmín, mira, la técnica 19 hace una pregunta interesante, dice, queremos saber sobre los ponis, y aquí me surge mi otra pregunta. Sabemos que hay cierta clasificación acerca de los caballos, que es sangre fría, sangre caliente, los grandes, los medianos y los pequeños. Ahora, ¿los potros es en general? No importa a qué raza ni a qué clasificación pertenezca. Potro neonato es, no importa la raza, no importa de si es sangre fría, caliente o tibia, siempre van a ser potros. Entonces, incluso se le llama potro neonato a un bebé de pony, no importa. Lo único que lo diferencia es que los ponis, pues obviamente esta raza es diferente en cuanto a tamaño, en cuanto a forma, a veces son más regordetes, ¿no? Más peluditos, pero es lo único que los diferencia. O sea que esto lo podemos relacionar con la vida humana en el aspecto de que nosotros mexicanos, alemanes, árabes, fuiste niño, fuiste adulto y anciano, así. Exactamente. Okay. Sí. Y peludos también, ¿no? Y pelones. Algunos más que otros, claro. Este examen se hace a los potros, pero se les hace a todos, independientemente de la raza. Estos exámenes para determinar la salud del potro, ¿se les hace a todos los potros de todas las razas? Sí, es lo más recomendable. Obviamente, si yo soy dueña de una yegua que está gestante y que sé más o menos cuándo va a parir, es bien importante que yo esté al cuidado de en cuanto para que yo pueda revisar al potro o le pueda llamar a mi veterinario y que lo revise. Y en la mayoría de las especies y de las razas se recomienda que se revisen todos los potros cuando nacen, pues para determinar si pueden tener algún riesgo de enfermedad o no.
Ok, bueno, de ahí vienen los cuidados de la yegua cuando está gestando, ¿no? Me imagino que asegurar que la madre tenga leche, que sea muy bien, que tenga una buena alimentación para que al darle leche al potro, igual sea sano. Exactamente, y sobre todo en el último tercio de gestación es cuando ya se cuida un poquito más la alimentación de la yegua. Por el espacio que ocupa el potro en el abdomen, la yegua ya no va a consumir mucho en cuanto a cantidad. Entonces ahí lo que nos debe de preocupar es que lo que coma realmente sea nutritivo y sano y haga que ella pueda producir una buena cantidad de calostro y de leche y que el potro pueda crecer más y desarrollarse bien. Entonces sí es bien importante también la nutrición al último tercio, sobre todo de la yegua. Y bueno, también tiene que tener el potro un consumo adecuado del calostro, ¿no? Porque me imagino que, ¿cómo le dan el calostro al potro? ¿Él lo toma automáticamente? Sí, sí, porque es la primera solución, digamos, que sale de la ubre de la leche, Entonces perdón, el de la ubre de la yegua. Entonces, Ok. pues ellos se lo toman, ¿no? Conforme van mamando, se lo van acabando y luego empieza pues la salida de la leche. No se tiene que hacer nada en el inter, ¿no? Simplemente primero es el calostro y luego ya va a salir la leche. Bueno, utilizando un poco la imaginación, no, tal vez no. ¿Dónde dan a luz las yeguas? En un espacio específico, no sé, puede ser un laboratorio, un cuarto, nada más donde puedan dar a luz, o es en la misma granja, o no sé dónde se da luz. Mira, hay dueños que prefieren llevar a sus yeguas Ujú, gestantes al hospital para que den, bueno, para que paran ahí ujú. y cualquier problema que puedan tener, pues luego el veterinario se dé cuenta. Sin embargo, esto no es pues obligatorio, ¿no? O 100% necesario. Pueden nacer en sus caballerizas o incluso hay veces en que hay granjas que tienen muchas yeguas gestantes y que van a nacer o que van a parir al mismo tiempo. Entonces, hay veces que tenemos reportados partos incluso en los potreros, ¿no? Al aire libre. Ahí lo importante es que en cuanto se detecte que un potro nació al aire libre, pues obviamente llevarlo a una caballeriza a un lugar seguro, tranquilo, en el que el potro pueda estar comiendo bien, la yegua esté tranquila, ¿no? Y podamos revisar, desinfectarle el ombligo y revisarlo conforme vaya pues avanzando el tiempo. Uh-huh. Y a la hora de dar a luz las anestesia. No, no, este es un procedimiento que se da de forma natural, como en las mujeres, ¿no? Los partos naturales, pues generalmente no se necesitan ser anestesiadas, las yeguas tampoco, aguantan bien el dolor, evidentemente pues sí es un dolor bastante fuerte, pero que en cuanto el potro nace, que dura casi 15 minutos todo el proceso, ya dejan de tener dolor y lo que se preocupan pues realmente es que su potrito esté bien y casi se les olvida que les está doliendo algo. Bueno, nos pregunta la 69, ¿existe algún estado de la República que se dedique principalmente a la crianza de caballos? Mira, estado como tal no, pero en el norte, por ejemplo, hay un criadero en La Silla, en Chihuahua, donde tienen una extensa cantidad de caballos y tienen una temporada específica en el que se dan los nacimientos de estos potritos. Pero en general en toda la República hay diferentes hípicos, diferentes ranchos y diferentes lugares donde pueden estar naciendo sin ningún problema. Los que tienen una temporada como específica de nacimientos es la raza pura sangre inglés. Eso sí es bien específico, que los primeros meses del año es cuando van a estar naciendo todos, ¿no? Hasta como por junio más o menos se termina la temporada de nacimientos. Todas las demás razas pueden gestarse y pueden parir en cualquier mes sin ningún problema. ¿Y esto de la temporada de nacimientos es por naturaleza o es porque el dueño lo decide? Es realmente por cuestiones como que el humano lo decide, ¿no? Porque en cuanto a pura sangre inglés, se determina que el primer día del año estos potros empiezan a nacer y al siguiente año, el primer día del siguiente año, todos van a tener un año. Así hayan nacido en abril, en junio, en mayo. Todos tienen un año. Entonces, por eso la importancia de que la mayoría de estos potros de esta raza nazcan en los primeros meses,
para que estén lo más grandes que se pueda para el primer año del siguiente, para el primer día del siguiente año. Exactamente. Bueno, nos pregunta la 64, ¿puede morir la yegua en el momento del parto? Sí, sí puede morir, y principalmente se da en los casos en los que se tienen que hacer intervenciones de cesáreas, en los que la mayoría de los casos los dueños prefieren tener a los potritos y que nazcan bien, y pues que las yeguas generalmente están enfermas o tienen algún proceso metabólico, fisiológico, por el cual no pueden estar pariendo bien, y su vida puede estar a riesgo, ¿no? Pero sí pueden morir. ¿Y cuál es la edad adecuada para que una yegua pueda estar en gestación? Pues mira, una yegua adulta ya se considera también a los 5 años. Aunque se puede gestar antes, no es recomendable, porque como en las señoritas, ¿no? Obviamente mientras más pequeñas sean, más riesgos en cuanto a salud van a tener. Entonces, igual en las yeguas, a partir de los 5 años ya son adultas, y de ahí para arriba, ¿no? Ya pueden ser unas buenas madres, y puedes disminuir el riesgo de que puedan enfermarse o puedan tener algún proceso a la hora de parir. ¿Y han nacido, ¿tú has visto que nazcan potros deformes? Desafortunadamente sí. Y cuando se diagnostican estos potros que están deformes, lo que se hace es cesáreas a fuerza, ¿no? Porque de otra forma no van a poder nacer normalmente o por parto natural. Y en estas circunstancias, ¿no? En estas malas circunstancias, lo que se hace es una cesárea, y ahí lo que se cuida, evidentemente al 100%, es la vida de la yegua. Ya no vamos a estar centrados en la vida del potro, dado que si tiene una malformación, pues no va a vivir. Entonces ahí lo que nos importa es la vida de la yegua, y desafortunadamente la mayoría de estos potros ya están muertos. Entonces por eso es la importancia de darle y de ver que la yegua pues salga bien. Bueno, y aparte hemos hablado de los riesgos que se presenta en la yegua y en el potro, pero ¿tú qué riesgos presentas como médico al momento de que están dando a luz los caballos, la yegua? Mira, si es una yegua primeriza, como ya lo platicamos, va a estar a veces un poco agresiva. Te puede morder y te puede patear, tratando de defender al potro, no de que no le hagas nada. Y a veces los potritos, pues en el sentido de que deben de estar alertas y deben de salir corriendo, incluso ellos a veces también te patean. Y a lo mejor el golpe no va a ser tan fuerte como el de la mamá, pero la verdad es que sí nos han puesto unos buenos. No, imagínate, el del papá que se fue por las tortillas nunca llegó. Exacto. Entonces, ¿qué enfermedades pueden tener los potros? Y esto implica que se tenga que sacrificar. Perdón, deformidades. Se me fue la D. Mira, ¿qué deformidades? Perdón, Sí, hay una deformación que se conoce como hidrocefalia, que también la presentan los bebés humanos, desafortunadamente, que es cuando el líquido cefalorraquídeo, el líquido que está en la cabeza y que protege al cerebro, está en gran cantidad y hace que la cabeza del potro se deforme y sea muy, muy grande. Entonces, la mayoría de estos potros pueden nacer vivos, estar vivos 1 hora, 2 horas y morirse. Entonces, lo que hacemos, preferimos dormir a estos potros, ¿no? Para que no tengan ninguna especie de dolor ni de sufrimiento, ¿no? Y hay otros u otras deformidades o malformaciones a nivel de la columna que están pues chuecos, ¿no? Que no están bien formados y que también se prefiere dormirlos. O cuando tienen agenesia es que no se formó alguna parte de su cuerpo. Sabemos que un caballo adulto pesa aproximadamente 500 kilos. Digo, hay razas que van a pesar más. Entonces, si no se les formó una parte de su cuerpo, van a estar imposibilitados para permanecer de pie. Entonces, preferimos dormir a este tipo de potritos a que después vayan a tener algún tipo de sufrimiento, ¿no? Y no van a tener una buena calidad de vida. Y dentro de esto, ¿cuál es el caso más impresionante que has atendido? Mira, desafortunadamente hace como 3 o 4 meses nos llegó al hospital una yegua que tenía distocia, es decir, que no podía parir naturalmente. Cuando se le hizo ultrasonido y pues sí, los diagnósticos que se le tenían que hacer, se determinó que el potro venía en una mala posición.
entró a cesárea, el potro se sacó y cuando lo vimos tenía hidrocefalia, tenía malformaciones de los 4 miembros y aparte venía chueco porque estuvo en una mal posición durante toda la gestación. Entonces, desafortunadamente fue algo pues muy feo y muy drástico, ¿no? Ya estaba muerto, pero pues sí fue muy difícil para la yegua todo el proceso que tuvo que pues pasar. Afortunadamente la yegua vive y ahorita ya está en su casa. Muy bien, ¿pueden tener gemelos? Preguntan los compañeros. Sí pueden tener gemelos, pero es sumamente difícil que lleguen a buen término. Es decir, que los dos vivan al final de la gestación o que nazcan bien. Porque la placenta de la yegua está como determinada para darle todo y lo mejor a un solo producto. Sí ha habido casos en los que hay gemelos, pero nacen muy chiquitos, nacen prematuros. Generalmente hay que tenerles muchísimos cuidados y alguno de ellos o los dos pueden morir. Entonces, no es recomendable que se deje a las yeguas con una gestación gemelar. Lo que se hace es que si yo como dueño quiero gestar a mi yegua, busco a un veterinario pues especialista en reproducción y que ellos mediante el ultrasonido determinen si solamente es un producto o si son dos. Cuando son dos, lo que se hace es que pues dan término a esa gestación y mejor se esperan a volver a gestar un solo producto. Perfecto. Y bueno, hemos abarcado mucho el tema de los potros. Yo la verdad no conozco ninguno, no conozco, pero ¿cómo son físicamente así en una pequeña descripción? Pues mira, son como unos caballos, pero muy chiquitos, más flaquitos, tienden a tener un poco del pelo, pues suavecito, sí. Las orejas suaves, ¿no? Son muy inquietos, muy juguetones, muy curiosos, y la verdad es que son casi lo máximo, ¿no? Como cualquier bebé. Y bueno, después de tener un poquito de turbulencia, acá, pues ya con esto concluimos el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y bueno, sí, de por sí hay unos casos muy melancólicos, me imagino, ¿no, doctora? Que claro. Hay casos que sí. Mira, la verdad es que a veces nos llegan muchos potritos enfermos al hospital, desafortunadamente, pero afortunadamente podemos curarlos y la verdad es que es una gran satisfacción cuando estos potritos ya están bien y se van a su casa con sus mamás, ¿no? Y que después de unos meses los dueños nos hablan, nos mandan fotos, nos dicen ya están bien, no tuvieron ningún problema, ¿no? Es muy, muy satisfactorio. Perfecto. Y bueno, pues muchas gracias, Yasmin, por estarnos acompañando. Por nada, a ustedes. Una pequeña conclusión para los compañeros que nos están escuchando de escuelas secundarias técnicas. Pues que si quieren tener un potro, cuiden muy bien a la mamá y en cuanto lo tengan, lo cuiden mucho y estén alertas de cualquier signo de enfermedad para que su potrito sea un buen caballo adulto. Perfecto, pues muchas gracias, Yasmin, gracias, Raúl. Gracias. Y a mí me dio mucho gusto estar con ustedes también este día, pues resolviendo todas las dudas, como todos los miércoles, acerca de estos animales impresionantes. Así que si tienen más dudas, no duden en seguirnos contactando a través del chat. No te despegues, ya que seguimos con más programación. Y aclaramos una duda. Como lo podemos observar, a los 30 minutos se hace cortes de programas alusivos a Dejez TV. Entonces, nada más vamos a decir que alguna publicidad no pertenece a nuestro programa, a nuestra programación. Nada más es como para aclarar esos puntos. Así que bueno, ahora sí ya nos despedimos. Gracias, pásesela bien y seguimos con ideas directas. Así que no te despegues, estás en Mascota TV, TV aprendiendo.